estimada Raquel, por avisarme, mi estimada. Sí, Soledad, ahí estamos grabando. No se puede discutir cuando estamos hablando de creación y evolución. ¿Por qué no se puede discutir? Porque cuando el creyente te dice, yo creo, se acabó la discusión. Porque su sustento es la fe. Y la fe no es experimental, ni la fe es demostrable. Cuando alguien te dice, yo creo esto, porque es mi fe, entonces ya no hay mayor discusión. ¿Ah? Listo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces les hago recordar, ¿ya? La taxonomía es una ciencia que agrupa ordenadamente a los seres vivos. Linneo es el padre de la taxonomía. Las categorías taxonómicas son reino, filum, clase, orden y familia. Y el hombre corresponde al reino animal, al filum cordado, a la clase mamalia o mamífera, al orden primate, a la familia homínido. Las familias se dividen en géneros, que son dos: Australopithecus y Homos. El hombre corresponde al género Homo y a la especie Sapien. ¿Ya? Entonces ahí, por si acaso, retomándonos lo último de la explicación, ya que se me chispoteó y no había colocado la grabación. Muchas gracias por hacérmelo notar, mi estimada Soledad. Excelente. Me distraje saludándolos y no le puse la primera vez que me pasa en 2 años de pandemia virtual de clases que se me olvida la grabación. Pero bueno, no volverá a pasar. Listo. Seguimos avanzando. Entonces le decía que la hominización es el proceso de evolución. Y la evolución tiene que ver con cambio o transformación. Ahora, muchachos, si nosotros nos ponemos a razonar un poquito, todo está en constante transformación. Si nosotros nos ponemos a reflexionar un poquito, todo está en constante evolución entonces. Si nosotros nos retrotraemos a nuestras clases de primaria, en la que nos enseñaron la famosa ley de Lavoisier, papi de la química, y dice así: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Profesor, ¿en qué colegio enseñan eso en primaria, profe? A mí lo único que me enseñaron en primaria fue que todo aquello que nos rodea es materia, profesor. Bueno, ya en secundaria te enseñaron que todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es materia, pues, ¿no? Claro. Entonces, muchachos, una pregunta ofensiva al salón. Con esas dos ideas. Si todo lo que nos rodea es materia y la materia se transforma constantemente, conclusión, todo evoluciona. ¿Se entiende la idea, muchachos? Confirma, por favor. Todo evoluciona. Los animales que existen hoy han evolucionado, al igual que las plantas, hasta la tierra misma. La pregunta es, ¿pero los animales han pasado por hominización? ¿Las plantas han pasado por hominización? ¿La tierra ha pasado por hominización? Disculpa la ofensa. Obviamente la respuesta es claro que no. Repito, muchachos, cuidado, por favor. Ya ves, me estás atento. Jóvenes, ¿por qué la respuesta va a ser sí si estamos explicando que la hominización es la evolución humana? Una cosa es evolución y otra cosa es hominización. La hominización es la evolución del hombre, mi estimada Soledad. O sea, la hominización es un tipo de evolución que está referida al ser humano. Solamente el hombre pasa por la hominización. ¿Todo evoluciona? Sí, pero es el hombre quien pasa por la hominización. Quiero saber si hasta ahí estamos claros, porque hay varios que han caído en la pregunta y me han respondido en forma incorrecta. Dime si hasta ahí estamos claros para continuar. Excelente. Listo. Seguimos avanzando entonces. Seguimos avanzando, Soledad, no se preocupe. Me da mucho gusto, Soledad. Yo tengo memoria de elefante y yo sé qué alumnos participan, qué alumnos no. En el básico no ha estado usted muy activa,
y la veo el día de hoy bastante comprometida con la clase. Eso es saludable. Se saluda, mi estimada. Esperemos se mantenga así en adelante. Excelente. Vamos bien, Soledad. Listo. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Ahora, el hombre va a pasar por procesos de adaptación. ¿Qué cosa es la adaptación? La adaptación es la capacidad de un organismo para adecuarse a ciertas condiciones medioambientales. Eso es la adaptación, concepto que lo vas a volver a ver en tus clases de biología, ¿correcto? Adaptación. El hombre se va a adaptar en diversos niveles, por ejemplo, el plano biológico, o sea, el plano físico. En las siguientes PPTs vamos a ver cómo pues adquiere la marcha bípeda, cómo esto se relaciona con la postura vertical de la columna, esto cómo se asocia con el crecimiento del cráneo, del cerebro. Efectivamente, mi estimado Jorge, ahí Jorge, para aquellos, correcto, que desean, nos ha colocado un aporte sobre la adaptación, ¿correcto? La marcha bípeda propia de los homínidos, así es, mi estimado Jorge. Listo. Entonces, ahí vamos a ver a los homínidos. Este proceso está asociado a los homínidos, que hacemos quiénes son, la familia, a nivel taxonómico. Y de los homínidos que nace el Homo, hasta llegar al hombre actual, al hombre moderno. Entonces, toda esta información yo la puedo explicar de la siguiente manera, tomando en cuenta todo lo analizado. La hominización es el proceso de transformaciones físicas donde los homínidos se van a adaptar hasta evolucionar hasta el Homo sapiens, el hombre moderno. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió entonces lo que es la hominización con lo último que hemos explicado? En términos sencillos, evolución humana. Ya, esa información usted me la dio. Ahora, con todo lo que hemos conversado, hemos construido una definición más amplia, más compleja. ¿Correcto? Listo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Mire por acá. Mire por acá. Muchachos, lo que voy a hacer ahora, primate, mi estimada Soledad. El término correcto es primate. Del primate al Homo sapiens, mi estimada Soledad. Primate. Listo. Ahora, muchachos, lo que voy a mostrarle a continuación es un pequeño extracto del manual de la presa San Marcos, que son 3 líneas muy sencillas y que luego van a ser refrendadas, o sea, ampliadas, consolidadas con sus respectivas PPTs. ¿Ya? Entonces, mira, por favor, con atención aquí. Mira aquí. ¿Dónde se inicia este proceso llamado hominización? Pues se inicia en el continente africano. Es por eso que África se le llama la cuna de la humanidad. Profe, ¿por qué África es cuna de la humanidad? Porque ahí se han encontrado los restos de nuestros antepasados. Ahí se han encontrado los primeros restos de los primeros homos, o sea, del Homo habilis. También se han encontrado restos de los primeros Australopithecus. Específicamente, en un lugar conocido como el Valle del Rift, que corresponde a 3 estados actuales de África Oriental: Kenia, Tanzania y Etiopía. Por ejemplo, Lucy, mi estimada Natalie, corresponde a un Australopithecus de tipo afarensis encontrada en Etiopía. Lucy es el Australopithecus más famoso, más conocido, no es el más antiguo. Hay anteriores a Lucy, como el Anamensis en Kenia o como el propio Ramidus en Etiopía. Profe, estoy tratando de tomar nota, siguiendo sus recomendaciones, pero usted habla mucho, profe. Explica demasiado, profe. No es como en el básico que nos preguntaba, respondíamos y ping, aparecía la información. Obviamente estamos en otro level. Entonces no se preocupe usted.
Mire por acá. Ahí está lo que hemos explicado. Te dije, ¿qué es África? Cuna de la humanidad. Ahí está. ¿Por qué África es cuna de la humanidad? Porque ahí están los restos más antiguos de nuestra evolución. ¿Dónde? En el Valle del Rift, que abarca Kenia, Tanzania y Etiopía. Lo único que faltaría explicar acá sería el punto C, más nada. Habla, gentita. Hasta ahí, todo good. Hasta ahí, todo bien. Listo. Si todo está bien, escúcheme con atención. Ya usted me conoce y sabe cómo son mis PPTs. Mis PPTs están colocadas de tal forma que el alumno de una u otra manera se quede con la información vertida. Así que un instante voy a saltearme el punto C para mostrarte la siguiente PPT. Mira por acá, por favor, mira por acá. ¡Tarán! La magia de la tecnología, la magia del internet, la magia de las clases virtuales. Te estoy presentando al Valle del Rift. Entonces nosotros leemos ahí, dice, ¿qué es el Valle del Rift? Una falla geológica encontrada entre Etiopía, Tanzania y Kenia, lo que es África Oriental. Profe, justito lo que acaba de explicar hace un ratito, obviamente. Repito, la PPT está diseñada para que usted tenga la información de una u otra manera. Igual debe tomar nota, registrar obviamente la información, prestar atención. Como esto es un reforzamiento de la información que yo coloco. Muchos jóvenes me preguntan en esta parte de la clase, profesor, ¿qué es una falla geológica? Jóvenes, recuerden que el curso es historia. Entonces, yo te voy a dar algunos alcances para que no tengas duda, pero ya esa pregunta corresponde netamente al campo del profe de geografía. Más adelante usted va a llevar el tema de geósfera, la corteza de la Tierra. Entonces su profesor le va a explicar ahí los diferentes mecanismos de formaciones de relieve, lo que es diastrofismo, orogénesis, epirogénesis. Ahí le va a explicar la diferencia entre fallas, fractura, plegamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Una falla geológica simplemente, correcto, es un tipo de relieve accidentado, nada más. No te compliques la vida con eso. A nosotros lo que nos interesa es cómo esa falla geológica nos ayuda a entender el proceso de evolución humana. Sí, mi estimada Soledad, ya con tanto tiempo en clases virtuales, más o menos ya sé qué dudas y preguntas tienen los jóvenes antes incluso que me las hagan. Así es, por eso muchos creen que soy medio chamán, medio brujo. Así es, mi estimado Michelle. Entonces, muchachos, escuchen con atención. Lo que nos importa en estos momentos es ver cómo ese accidente geográfico nos permite entender la evolución humana. Ah, ya. Entonces yo sigo leyendo. Por ejemplo, dice acá, esto permitió el surgimiento de la sabana africana. Me detengo un segundo ahí. Entonces, seguramente muchos de ustedes se estará preguntando, ¿y qué es la sabana africana? La sabana es una llanura poco vegetativa. Lo que pasa es que en esa época estaba el famoso Pleistoceno. Demasiado frío, todo se cubría de hielo, las glaciaciones. Entonces cada vez había menos bosques. Nuestros antepasados tuvieron que abandonar la vida arbórea y tratar de acomodarse a la sabana, a la llanura. Así surgió la marcha bípeda y así aparecieron los homínidos. Aquí dice justamente, en esta región se han hallado los fósiles más antiguos de los homínidos. Por eso acá decía cuna de la humanidad. Muchachos, entonces el punto A, así es Matthews, y el punto B, con la explicación brindada, está completamente claro. Jóvenes, el punto A y el punto B está, dime, completamente claro. Bacán. Ahora,
Yo me detengo un segundo. La respuesta yo ya la sé, pero igual te la quiero consultar. Muchos de ustedes vienen del módulo básico. Muchos de ustedes, si no la totalidad, ha llevado conmigo la clase de prehistoria del módulo básico. Y en ese módulo también hablamos de hominización. La pregunta es, en los minutos que va de clase, ¿hemos hecho el mismo nivel de información? Muchachos, en los minutos que va de clase, ¿hemos trabajado de la misma forma que en el módulo básico? ¿El nivel de la clase es la misma? ¿La explicación es la misma? ¿La información es la misma? Claro, obviamente no, la explicación excelente, obviamente está presente, pero la información es más detallada, pues. Ah, porque justamente estamos en el nivel intermedio, pues. Por eso fue lo primero que te expliqué, la diferencia entre el básico y el intermedio. Así es, así es. Bueno, les comento que la semana pasada y hoy nos llegaron nuestras estadísticas de los resultados de los exámenes mensuales. Y de repente por ahí va No se preocupe, Angelina, porque ahí, como se da cuenta, en las PPTs va apareciendo la información. Por eso, Angelina, le decía que ustedes vengan con su resumen y lectura previa. Por eso les voy a subir también lecturas adicionales para que tengan más soporte también, ¿no? Muchachos, por ahí también va un poco mi alegría, ¿no? Muchos me preguntaron, profe, ¿está contento? ¿Está feliz? En todas las aulas del turno de mañana, mi persona ha logrado sacar el primer puesto en los exámenes mensuales, con un promedio de más de 14 en cada aula. En todas las aulas del turno tarde, excepto esta, hemos quedado en primer puesto. Y con esta aula quedamos en el segundo puesto, por unas décimas nada más, ¿no? Con respecto a los demás cursos, ¿no? Entonces, eso me tiene contento, no tanto por la nota simplemente es el resultado correcto de un trabajo. Yo estoy contento porque eso significa que el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la constancia, las horas que le dedico a hacer mis materiales, significa entonces que está calando, que está dando resultados, que mis jóvenes alumnos están entendiendo, que están cogiendo un compromiso. Y bueno, para mí eso es el mejor pago que me pueden dar. Para mí particularmente, yo soy docente de vocación de carrera, para mí ese es el mejor pago que uno puede tener. La academia me paga económicamente y me paga bastante bien, ¿sí? Pero para mí el pago más grande es que mis alumnos vayan aprendiendo, vayan mejorando y que lógicamente en su momento pues logren su objetivo. Eso es lo que a mí me tiene contento. Claro. Bueno, vamos a continuar. Ahora escúcheme. Gracias por sus palabras, jóvenes. Muchachos, ahora vamos a centrarnos en el punto C. Ese punto C lo voy a explicar con un par de gráficos, pero te voy adelantando para que no te vayas a loquear, para que no te estalle la cabeza. En esos gráficos que te voy a mostrar van a aparecer 800 nombres. No es necesario en estos momentos para su examen de admisión que usted memorice esos 800 nombres. Solamente debes fijarte en el orden en el que están distribuidos para que entiendas a qué me refiero con ramificación no lineal. Nada más. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Yo le voy a mostrar un par de imágenes para explicar el punto C, para entender que la evolución ya no es lineal, sino ramificada. Pero no es necesario que usted se loquee con todos los nombres que le voy a colocar, sino simplemente mira la distribución de los nombres nada más, ¿ya? Entonces, antiguamente se creía
que el habilis daba paso al erectus. Antiguamente se creía que el erectus daba paso al neandertal. Y antiguamente se creía que el neandertal daba paso al sapiens. ¿Qué, profe? ¿No es así? No. Profe, así me lo han enseñado en mi colegio, profesor. Bueno, eso era antes, pues. Eso era antes. Ahora ya no es así. Entonces te presento la siguiente PPT. Mira por acá, por favor. Ahí está. Entonces te puedes dar cuenta que del habilis no se pasa directamente al Homo erectus, sino que hay un elemento de transición llamado el ergaster, un nuevo resto. Te puedes dar cuenta que el erectus no se pasa de frente al neandertal, sino que hay una transición, que es el antecesor. Incluso te puedes dar cuenta que los Australopithecus no siguen una sola línea. Hay varias líneas, por un lado el afarensis, por otro el africanus. E incluso te puedes dar cuenta que el antecesor por una línea origina al neandertal y por otra al sapiens. Entonces, a eso me refiero cuando digo que la evolución es ramificada, no es lineal. No hay una sola línea, hay varias ramas y algunas se van extinguiendo. Confirma, por favor, si te quedó claro esto de la ramificación en la evolución. No es necesario, te repito, que memorices los nombres que están ahí. No, 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 no. Solamente el concepto de ramificación nada más. Ya. Ahora necesito que me ayudes en lo siguiente. Muchachos, según ese gráfico, ayúdame por favor. ¿El Homo sapiens deriva del Neandertal? Ayúdame por favor. Según ese gráfico, ¿el Homo sapiens deriva, viene, evoluciona el Neandertal? Mira bien ese gráfico. No, para nada. El Neandertal está en otra línea evolutiva. El Sapien deriva de Rhodesia. Claro. Entonces, antiguamente se creía que después del Neandertal venía directamente el Homo Sapien, el hombre Cro-Magnon. Antiguamente al Neandertal se le decía Sapien. Por eso que el Cro-Magnon antiguamente se le decía Sapien Sapien. ¡Oh my God! Ahora todo tiene sentido, profesor. En la actualidad se ha descubierto que no hay evolución directa del Neandertal, razón por la cual Cro-Magnon ya no se llama Sapien Sapien, que fue el primer error que cometieron algunos alumnos y les dije, hoy te lo voy a aclarar. Ahí está tu aclaración. Profe, ¿y el Neandertal cómo lo llaman ahora? ¿Neandertal o neandertalensis? Así lo llaman ahora en el examen de admisión. Por si acaso, tengo un gráfico que va a explicar mucho mejor lo último que he analizado. Profe, ¿hay otro gráfico todavía? Sí, hay otro gráfico. Mira por acá. Pero recuerda, no tienes que memorizar los nombres, no interesa. Sigue la secuencia nada más. Le voy a dar un clic. La magia de la tecnología. Ahí está. ¿Dónde está la famosa Lucy? Por acá está, que es un afarensis. Ahí está. Pero Lucy no es lo más antiguo. Antes está el Anamensis, te lo mencioné al comenzar la clase. Y antes está el Ramidus, información ampliada. Los Australopithecus por una línea se extinguen y dan paso a los parántropos. No evolucionan más allá. Supuestamente, Arzuaga de España propone que el Gari sea el nexo entre los Austras y los Homos. Propuesta, por eso hay puntos suspensivos. Algunos llaman a eso el eslabón perdido, la cadena que falta conectar. Ahí está el Homo habilis, el primer hombre, y antes se creía que el habilis se pasaba directamente erectus, y hacemos que no. Antes está el ergaster, acá está mejor acomodado el gráfico. Antes se creía que erectus pasaba de frente a Neandertal, ¿no? Ahí está el antecesor, que por una línea evoluciona el sapien y por otra el Neandertal. Antes se creía que el sapien venía del Neandertal, por eso sapien al cuadrado. Ahora no, por eso solamente sapien y el neandertalensis.
Listo. ¿Qué tal, muchachos? La segunda explicación. ¿Qué tal, muchachos? Con este segundo cuadrito, si alguien tenía duda, creo que ya quedó todo claro, ¿verdad? Si a alguien le quedaba alguna pizca de duda, me parece que con el segundo gráfico ya queda ok, ¿verdad? Listo. Ahora, de nada, Jairo. Profe, ¿y qué cosa es lo que ha venido en el examen de admisión? Uy, con lo que hemos hecho, el examen de admisión se hace un chiste, pues. San Marcos, el año pasado, en Ciencias de la Salud, a la gente que postuló a medicina, les preguntaron así: marque usted verdadero o falso sobre la evolución humana. Y en la primera alternativa colocaron: el hombre pasa por un proceso ramificado de evolución. Ayúdame, por favor. ¿Eso es verdura o falso? El hombre pasa por un proceso ramificado de evolución. Eso es recontra verdadero, pues claro. Eso es recontra verdadero. Eso es más fácil que quitarle puntos de local a Alianza Lima. Si no, pregúntale a Colo-Colo. Claro, fácil, fácil. Recontra fácil. ¿Correcto? Listo. Entonces, vamos a continuar con nuestra explicación. Saludos a la gente blanquiazul, lo máximo. Listo. Continuamos, continuamos, continuamos. Ahora vamos a hablar de algo muy facilito. Muchachos, por favor, este salón es lo máximo. Entonces me deberías responder sin problemas la siguiente pregunta. Por favor, hazme luz y demuéstrame que has estudiado porque has tenido una semana de vacaciones, o sea, un sábado de vacaciones, ¿no? No nos vimos la semana pasada. Demuéstrame que has venido estudiando. ¿Cuáles son los más bravos científicos que hablan de evolución? A ver, por favor. Uno de ellos, Charles Robert Darwin. Obviamente. Obviamente. Dame más. Dame más. Darwin es el más conocido. Darwin es el más importante. Es el más famoso. Es el papi de la teoría evolucionista, pero no es el único. Claro, Jorge. Tenemos a Federico Engels. Alfred Russel Wallace, que propone la selección natural un poquito antes que Darwin en su libro Contribución a la teoría de la selección natural. El caballero de Lamarck, ¿correcto? Mi estimado Jairo, recuerde que los teóricos evolucionistas que estamos tocando corresponden al siglo XIX. La teoría neodarwinista, la teoría neolamarquianista, la teoría cladística, la biología molecular, la teoría sintética y la teoría genetista no la estamos tomando en cuenta porque obviamente, mi estimado Jairo, usted va a hacer eso en su clase correspondiente pues de biología, ¿no? Ahorita yo acabo de mencionar un par de nombres y te apuesto, mi estimado Jairo, que a la gente le ha dado derrame cerebral. Te garantizo, Jairo, que a más de uno le ha agarrado derrame cerebral. Sí. Charles Lyell tiene que ver, pues, ¿no? Con el tema de la geología, ¿no? Con el tema de los estratos de la Tierra. ¿Ah? Listo. Recuerden, jóvenes, no se preocupe, Angelina, tranquila. Así es, mi estimado Jairo, pero recuerde que hay que enfocar la clase en función al curso, que es historia, ¿no? Por ejemplo, una pequeña, una pequeña pausa en el café. Una pequeña pausa en el café. A ver, muchachos, un ratito, un segundito. Eh, alguna vez me pasó esta situación en un colegio, ¿ya? No voy a decir el nombre del colegio, es lo de menos, no interesa. Me llaman, voy al colegio, me presento y la directora me dice: profesor,
Usted va a ser contratado, pero después que haga una clase en nuestro salón élite de selección. Los chicos van a ser su jurado y ellos van a avalar su contratación. Haga el tema que usted más domina, me dijeron. Bueno, entré al salón, miré a los chicos y simplemente les hablé algo más o menos así. Según las últimas investigaciones, el abuelo ancestral sería el Kenyapithecus. En el tema correspondiente a los prehomínidos encontramos a los Ramapithecus, Oreopithecus, Dryopithecus, que luego bifurcan hacia lo que son los simios ponjaes, donde destaca el gibón, que son los antecedentes del chimpancé moderno. Y la gente miraba así. Vamos a explicar los cóndilos de la rodilla para explicar el desarrollo de la marcha bípeda. Vamos a hacer un nivel tisular, correcto, ¿no? La explicación del antebrazo para hablar de lo que es la manipulación de los objetos. Ya cuando vi que la gente estaba rompiendo sus cuadernos, ya, ¿no? Entonces luego los miré y les dije, muchachos, no han entendido nada, ¿verdad? La gente, profe, no, me dijeron. Entonces, muchachos, mucha gente confunde, equivoca lo que es la palabra nivel. Muchos creen, correcto, que darle nivel a un alumno es hacer que no entienda nada. Hay muchos profes que dicen, estoy contento. ¿Por qué? Mis chicos no me entendieron, los agarré, dicen, ¿no? Entonces, muchachos, no, el nivel consiste en cosas complejas, hacerlo sencillo. O sea, yo leo cosas de alto nivel y las traduzco a un nivel sencillo para que usted pueda entenderlo. ¿Me entiende? Es el objetivo de una clase. Eso se llama didáctica. Eso se llama didáctica. ¿Correcto? Entonces recuerden que hay que orientar la clase a un examen de admisión y hay que orientar la clase al curso de historia. Porque usted tendrá otro curso donde trabaja biología y ahí usted va a profundizar con teorías y más nombres, obviamente. ¿Correcto? Entonces, muchachos, ¿estamos todos claros ahí para poder continuar? ¿Sí? ¿Estamos todos claros para poder continuar? Ok. Seguimos avanzando entonces. Mira por acá. Mira por acá. Vamos a hablar de mi tío Lamarck. Vamos a hablar de mi tío Darwin. Vamos a hablar de mi tío Engels. Entonces, esos son los nombres que usted debe conocer. ¿Correcto? Básico. El año 1809, cuando Darwin, sí estoy haciendo eso, David, cuando Darwin, sí, pero es posterior a Darwin, mi estimado Mitchell. Vamos en orden. Primero en orden cronológico, Lamarck. Entonces, Lamarck, en 1809, cuando Darwin recién estaba naciendo, ¿no? Estaba publicando su libro Filosofía Zoológica. Lamarck fue el primero en publicar una teoría oficial sobre evolución. ¿Correcto, mi estimado David? No se preocupe que yo soy quien dirijo la clase y sé lo que tengo que hacer, mi estimada. Solamente hice esa pequeña pausa porque los compañeros estaban colocando nombres que si me pongo a explicar no todos van a entender. Por eso sí la observación, mi estimado. Listo. Seguimos ahora acá. Entonces, ¿qué cosa propone Lamarck? Lamarck propone la teoría de caracteres adquiridos. Esa teoría de caracteres adquiridos es comúnmente conocida como la ley de uso y desuso. Esto es bien fácil, Según Lamarck, el medio geográfico ofrece condiciones adversas a un organismo vivo
que para poder superar esa adversidad tendrá que usar algunos elementos de su organismo. Y estos, si se usan en forma constante, van a desarrollarse. Por otra parte, si hay otros que dejan de usarse, estos podrían atrofarse hasta desaparecer. El ejemplo más famoso, correcto, fue el tema de la jirafa. Cambios climáticos hacen que las jirafas tengan sus alimentos en las partes altas de los árboles. La jirafa empieza a estirar su cuello. Resultado, jirafa de cuello largo. Porque la jirafa inicialmente tenía cuello corto. Obviamente, Lamarck escribe hace más de 200 años su teoría, claro, que ha sido criticada y ha sido mejorada en la actualidad, ¿no? Porque habla del neolamarquianismo. Por ejemplo, ¿qué se le cuestiona a Lamarck? El tema de la heredabilidad. O sea, cómo esa jirafa de cuello largo heredaba a su descendencia ese cuello largo. Ya entendí, profe. 50 años después aparecía Darwin, el papi de la teoría evolucionista, cuyo libro se llama pues El origen de las especies. Bueno, la gente lo conoce así, pero el nombre completo es El origen de las especies por medio de la selección natural. Es completo, así se llama. Entonces, Callao preguntó, ¿cuál es el principio fundamental de la evolución según Darwin? La respuesta, la selección natural. Pero, ¿qué cosa es la selección natural? La lucha por la supervivencia. Según Darwin, la naturaleza se va a convertir en el filtro que va a separar aquellas especies que evolucionan de las que no. Y para eso es importante el principio de adaptación que ya habíamos mencionado, la capacidad de un organismo para adecuarse a ciertas condiciones medioambientales. ¿Correcto? Entonces, según Darwin, los miembros de una misma especie incluso pueden llegar a tener diferencias fenotípicas diferentes. Eso Mitchell es explicado por Mendel, pero en los 70s. Darwin desconocía aportes genéticos y es por eso que lo explicó con el principio de variación o variabilidad. Profe, entendí que es selección natural. Entendí que es adaptación. No entendí variabilidad. Fácil. Vamos a poner ejemplos. Uno entre nosotros y uno de admisión. Dos de admisión. Si yo mando a prender cámaras, estoy seguro que tendré alumnos con cabello ondeado, algunos con cabello lacio, algunos con cabello hirsuto, o sea, trinchudo. Seguramente algunos serán de tez clara, algunos serán rubios, algunos serán color humilde, color chaufa, color puerta, color San Marcos. Algunos serán delgados, algunos serán bajitos, otros serán gruesitos, algunos serán altos, qué sé yo. A pesar de que todos somos Homo sapiens, tenemos rasgos fenotípicos, o sea, físicos externos distintos. Eso Mendel lo explica por la codificación genética. Darwin lo explicaba con la variabilidad. Por eso te decía que la variación son las diferencias físicas que pueden llegar a tener los miembros de una misma especie. Entonces, con esa información respondemos esta pregunta ofensiva de examen de admisión San Marcos. Darwin se fue al Ecuador al estudiar a los pinzones, examen de admisión en biología, pero también estudió a las tortugas de las Islas Galápagos. Y San Marcos preguntó, ¿por qué las tortugas, a pesar de ser de la misma especie, presentan diferente color, dureza y tamaño en su caparazón? Respuesta, variación. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? Así es, mi estimado Adrián. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió la idea? Ok, ok, listo. Muy bien. Así es, Soledad. Principio de variabilidad. Listo. Ahora, nosotros no tenemos la fuerza de un oso, ni la rapidez de una gacela,
ni la visión de un águila. ¿Qué nos coloca por encima de los demás animales? Porque taxonómicamente somos animales. Según Federico Engels, eso lo hace la razón. La UNTELS, Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur, correcto Ronald, preguntó por el libro de Engels, El papel del trabajo racional. Sencillo. Para Engels, el hombre es el único animal capaz de transformar en forma racional su medio. Los animales transforman el medio, pero lo hacen en forma instintiva, no racional. Ahora, en los libros vas a encontrar que Engels propone el factor social de la evolución. ¿Por qué social? Porque el hombre va a realizar trabajo para transformar su medio. Y el trabajo no se hace en forma individual, sino en forma colectiva. El colectivo de seres humanos es la sociedad. Profe, pero está colocado en su material factor biosocial. ¿Por qué ha colocado biosocial? Según Engels, la mano se mueve por los impulsos eléctricos que emanan del cerebro. Por lo tanto, el cerebro ordena trabajar la mano. Y la mano, mientras más trabaje, estimula el cerebro. Por lo tanto, hay un factor biológico, por eso el prefijo bio, y la mano hace herramientas, lo que implica hacer trabajo colectivo, sociedad, por eso factor biosocial. Por esa razón, muchachos, en clases presenciales, yo prohíbo rotundamente a mis alumnos tomar foto a la pizarra. ¿Por qué, profe? Porque muchos jóvenes se sientan en clase, se cruzan de brazos, supuestamente están atendiendo, pero están pensando en otra cosa. En cambio, mientras yo escribo la pizarra, se le pide al chico que escriba, mientras él va escribiendo, también está leyendo. Mientras va escribiendo, su cerebro se va estimulando. Por eso les indico en clase virtual a los jóvenes que igual tomen nota como si fuese clase presencial. Claro, muchachos, pónganse a pensar ustedes cómo hacíamos los alumnos cuando no existían cámaras con celulares. Recuerda que el tema de los celulares y las cámaras es algo reciente. Por lo tanto, nosotros teníamos que agudizar el oído para escuchar al profesor y tomar nota de las cosas que explicaba, muy aparte de la pizarra. Lastimosamente, a veces la tecnología nos juega una mala pasada. Ya conversaremos más adelante de eso, de los efectos nocivos de la tecnología. Así es. Hay cosas, como siempre, de ventaja y desventaja, ¿no? Hay pro y contra siempre, pues, ¿no? Ya llegaremos al tema de revolución industrial. Bueno, seguimos avanzando, así es, Matthews, seguimos avanzando. Entonces, ojo, repito, estos tres son los más importantes. Hay más, pero San Marcos pregunta sobre estos tres, ¿correcto? Seguimos avanzando. Ahora, si yo te muestro esto ya está prácticamente explicado, igual lo voy a detallar. Por ejemplo, hoy día hemos hablado de la sabana al explicar el Valle del Rift. Ahí te mencioné el tema de la glaciación y el retiro de bosques. Al hablar de cambios físicos, hemos hablado de bipedismo, postura vertical de la columna, crecimiento del cerebro. Y hace un ratito, al hablar de Engels, hemos hablado del trabajo. Pero tranquilos, tranquilos, igual voy a volver a explicar para aquellos que de repente no han captado. Comenzamos. Entonces, para hablar de evolución humana, hacemos referencia a diversos factores. El primer factor que estamos colocando aquí, el factor geográfico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué eran las glaciaciones? Las glaciaciones eran puntos máximos de congelamiento en la Tierra. La era cuaternaria se divide en dos periodos, el Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno es conocido como la era del hielo. Entonces, lógicamente, si todo se cubre de hielo, cada vez hay menos bosques. Y al haber menos bosques, aparece la sabana. Entonces, los antepasados que tenían vida arbórea tendrán que abandonar esa vida arbórea y adaptarse a la sabana.
Los predadores son muy peligrosos, habrá que ponerse de pie. Aquellos que no se ponen de pie, o sea, aquellos que no se adaptan, se van a extinguir. Aplicas entonces Darwin, selección natural, adaptación, lucha por la supervivencia. Así surgió la marcha bípeda y así apareció el homínido. Profesor, ¿qué cosa es bipedismo? El bipedismo es el desplazamiento en base a las extremidades inferiores. Ahora, me detengo un segundo acá. Consejo. Lo peor que puedes hacer para aprender un curso tan amplio y complejo como historia es memorizar. Lo más fácil que tienes que hacer es manejar conceptos y relacionar la información, interpretar, y así te vas a dar cuenta que es bien fácil esto. Entonces, muchachos, imaginemos por un instante que estás jugando con tu sobrinita, estás jugando al caballito, al capachún. Entonces tú estás gateando. Como estás gateando, ambas extremidades, superiores e inferiores, las usas para el desplazamiento. No es necesario que te pongas en posición gateo, imagínalo. Muchachos, en ese momento que tú estás en posición gateo, tu columna estará horizontal o vertical. Si estás en posición de gateo, ayúdame por favor. Repito, Jairo, en posición de gateo. Si estás en marcha cuadrúpeda, estamos corrigiendo. Claro, sería posición horizontal, ¿correcto? La columna estaría arqueada, ¿correcto? Listo. Ahora, terminaste de jugar y ahora te vas a poner de pie. Muchachos, cuando te pongas de pie, ahora, ¿cómo estará tu columna? Cuando te pongas de pie, ahora, ¿cómo estará tu columna? Ahora será vertical. Claro, Jairo. Entonces, muchachos, escúcheme con atención. En los árboles, la marcha era cuadrúpeda. Usabas tanto las extremidades superiores como las inferiores para el desplazamiento. Pero ahora en la sabana africana tendrás que ponerte de pie. Y al ponerte de pie, obtienes la postura vertical de la columna. Entonces la marcha bípeda se convierte en el factor inicial del proceso de transformaciones físicas. Al tener la postura vertical, ya no usas tus extremidades superiores para el desplazamiento, ahora quedan libres. Entonces la marcha bípeda no solamente origina la postura vertical de la columna, sino también la liberación de las manos. Si tú haces un pequeño experimento conmigo, rapidito nada más, te vas a dar cuenta que si nosotros hacemos un puñito, tenemos 4 dedos que apuntan hacia adentro y uno que apunta hacia afuera. Ese que apunta hacia afuera se llama pulgar y ese pulgar está opuesto a los demás dedos. A eso se le llama pulgar oponible. ¿Por qué es tan importante el tema del pulgar oponible? Obviamente usted no se ha dado cuenta porque es algo intrínseco, ya lo tenemos con nosotros. Pero si usted está tomando nota en estos momentos, fíjese cómo coge el lapicero. Le aseguro que lo hace presionando con el pulgar. Esta noche, cuando estés cenando, piensa en mí y mira cómo agarras tu cuchara y te aseguro que lo haces presionando usando el pulgar. El pulgar oponible nos permite desarrollar, correcto Alexander, la capacidad prensil. La capacidad prensil. Profesor, yo agarro mi cuchara con 4 dedos sin usar el pulgar, profesor. La gente normal usa el pulgar, ¿ya? Los seres humanos normales usamos el pulgar, ¿ya? Listo. Ahora, escúcheme, muchachos. Entonces, gracias a esa capacidad prensil, se puede manipular objetos. Y al manipular objetos,
Entonces viene la fabricación de herramientas. Y al fabricar herramientas, como la mano se mueve, el cerebro se estimula. Entonces crece el cerebro. Al crecer el cerebro, el cráneo también tiene que aumentar. A ese proceso se le llama encefalización. Y todo eso partió ¿con qué? Con la definición de bipedismo. ¿Qué es bi? Dos. ¿Qué es podos? Patas o pies. Caminar en dos extremidades. Caminar en dos patas, caminar en dos pies. Todo lo que he explicado está aquí. Bipedismo, desplazamiento en extremidades inferiores, factor inicial de cambios físicos, y eso origina la postura vertical de la columna, que libera las manos, que sumado al pulgar oponible permite la capacidad prensil, y eso permite la manipulación de objetos, que a su vez genera un crecimiento del cerebro y la capacidad craneal. Hello. ¿Todo good? Muchachos, ¿todo bien? El hecho de que el cerebro crezca no solamente es un cerebro más grande, sino un cerebro con... Ahí le explico, mi estimada Soledad. El cerebro tiene mayores terminaciones nerviosas. Entonces aparecen facultades más complejas. Por eso tienes a un neandertal enterrando a sus muertos. Por eso tienes a un cromañón pintando su arte rupestre. Mi estimada Angelina, ¿qué es lo que no ha entendido? Vuelvo a explicar. Lo único que hemos hecho es explicar qué es bipedismo. Bi, dos, podos, pies. El bipedismo reemplaza la marcha cuadrúpeda. Imagínese usted caminando a cuatro patas y ahora caminando en dos. Si camina en cuatro, la columna está horizontal, o sea, echada. Si se pone en dos patas o dos pies, su columna va derecha, ahora recta. ¿Cómo se llama eso? Posición erguida de la columna. Si usted camina de pie, sus manos no van al suelo, las manos quedan libres. El pulgar que es opuesto, que favorece la capacidad prensil, o sea, su mano agarra cosas. Agarrar esas cosas que favorece la manipulación de objetos, o sea, fabricar herramientas. El único animal que fabrica herramientas es el hombre. La mano se mueve, el cerebro se estimula y ¿qué crece? El cráneo. ¿Dónde se aloja el cerebro? En el cráneo. Ambos crecen. ¿Cómo se llama eso? Encefalización. ¿Qué es lo que no entiende mi estimada Angelina? O dígame si ya está todo claro. Mi estimada Soledad me dijo que no escuché la última parte, entonces aproveché que Angelina no entendió para volverlo a explicar. ¿Dónde está lo complicado, mi estimada Angelina? Es lo mismo, mi estimada. No he hecho otra cosa que repetir la información, ¿correcto? Por eso siempre pregunto, mi estimada Angelina, comuníqueme qué parte de la clase no entienden para yo aclararlo. No hay ningún problema. Listo. Seguimos avanzando entonces. Seguimos avanzando. Y bueno, el tema de Angels ya lo hemos explicado, ¿no? Que el hombre trabaja en forma colectiva, no individual. Colectivo de humanos, sociedad. ¿Ya? Entonces, muchachos, como no todos captamos la información al mismo ritmo, mi estimado Jorge, recuerde que la historia se basa en fuentes. Entonces no podemos hablar de supuestos. Es como que le diga, la primera forma de escritura es la cuneiforme. Profe, ¿habrán otra forma de escritura? Bueno, si las hay, no las sabemos porque la que encontramos es la cuneiforme y eso es lo que sabemos nosotros. Entonces no se puede hablar sobre la base del aire. Claro que hay restos antes del Neandertal, pero recién se han encontrado con el Neandertal entierros. Por eso se dice que el Neandertal es el primero que entierra a sus muertos. El día que se encuentre un resto que tenga entierros antes que el Neandertal, se llama evidencia, se llama fuente. Entonces, ese día diremos, ¿saben qué, muchachos? Antes del Neandertal había entierros. Hasta ahora no. Sabemos que los entierros comienzan con Neandertal. ¿Me dejo entender, mi estimado Jorge? ¿Se capta la idea, mi estimado? La historia trabaja sobre evidencias, sobre fuentes, sobre restos encontrados. Perfecto, listo. Seguimos. Entonces le decía, muchachos, si de repente por X, Y, Z razones
¿Alguien no llegó a captar al todo lo que analizamos? Acá está detalladito, mira. El bipedismo facilitó el uso de las manos y agilizó el desplazamiento. La rotación del pulgar le dio mayor precisión a la manipulación de objetos y el crecimiento del cerebro permitió un mayor desarrollo intelectual. ¿Qué tal, Soledad? ¿Qué tal, mi estimada Angelina? ¿Les ayuda esta PPT a comprender mejor lo que habíamos analizado en la diapositiva anterior? Recuerden, mis estimadas, que todo lo que conversamos siempre va registrado en su PPT de una u otra manera, ¿no? Entonces, ahí está resumido el análisis que hemos hecho, mi estimada Angelina, mi estimada Soledad. Perfecto. De nada, Angelina. Listo. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. A ver. Justamente, mi estimado Adrián, por lo mismo que te explicaba con tu compañero, según las evidencias, el habilis, al ser el primero en hacer herramientas, es el primer ser humano. Claro que sí, Adrián. Listo. Seguimos. Muchachos, ahora escúchame. Lo que viene ahora, de nada, mi estimado Adrián, lo que viene ahora simplemente es mostrar cosas que hemos conversado y usted me dirá si así se ha hecho o no. Luego voy a mostrarte algunos gráficos para profundizar todo lo que hemos explicado, ¿ya? Y luego te voy a mostrar lo que vas a estudiar para la próxima semana, ¿ya? Y terminamos nuestra sesión dando nuestra prueba. Mira por acá, por favor. Dice acá, homínidos. Nosotros ya hemos explicado qué es el concepto homínido. En la primera PPT cuando hicimos taxonomía, te dije que es homínido, familia. ¿El hombre corresponde a qué orden? Te expliqué, primate. Y te dije, la familia homínido presenta dos géneros. Ahí está, los Australopithecus y los Homos. Confirma, por favor, muchachos. Confirma, por favor, que esa información es la que hemos vertido cuando comenzamos a dar taxonomía. Lo único que estamos haciendo acá es mostrar la explicación que hemos hecho en caso no te haya quedado claro. Para efectos de examen de admisión, no es necesario que usted memorice todos los Homos. No, 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 no. Solamente los más importantes. Habilis, Erectus, Neandertal, Sapien. Tampoco es necesario que memorice todos los Australopithecus. Lo único que San Marcos ha preguntado de Australopithecus es ¿dónde están África, que ya sabemos, y cómo caminan? Bípedos. Los austras son los primeros bípedos. ¿Se acabó? Entonces mira por acá. Ahí está. Los Australopithecus son homínidos, los usamos la PPT anterior. ¿Qué son? Los primeros bípedos. La especie más famosa, ¿cuál es? La Farensis. ¿Cuál es la más conocida? Lucy, encontré en Etiopía. Y la Etoli, encontrado en Tanzania. Aparte de la Farensis, hay ramidos, anamenses, africanos. San Marcos nunca preguntó por ello, te coloco como adicional. Y todo esto está graficado. Te presento aquí. Miren, jóvenes, les presento al esqueleto de Lucy. Lo que usted está viendo es el esqueleto hallado por Donald Johanson en 1974. El esqueleto Lucy. Profe, ¿por qué tanto show por Lucy? ¿Qué tanto se menciona con Lucy, profe? Si no dice que no es lo más antiguo. Muchachos, lo que pasa es que antes de Lucy solamente se encontraron dientes, mandíbulas, peronés. En cambio, como puedes ver en el gráfico, se encontró casi un esqueleto completo. Por lo tanto, eso da mayor fuente de información. Por lo tanto, muchachos, analizando las caderas de Lucy, se pudo comprobar que podía soportar su propio peso, lo que evidencia la marcha bípeda. A la derecha estamos viendo una reconstrucción hipotética de cómo hubiera sido Lucy. Bien bella ella, ahí está modelando la Lucy, no te vayas a enamorar. ¿Ya? Listo.
Profe, ¿qué estamos viendo en estos momentos? Lo que estás viendo en estos momentos son las pisadas de Laetoli. Ahí no se encontraron huesos, se encontraron huellas de par en par. Esas huellas fueron cubiertas por lava volcánica, por ceniza, se ha solidificado, por eso se conserva hasta la actualidad, casi 4 millones de años de antigüedad. Eso evidencia que el hombre caminaba sobre sus dos patas. Como te decía, los Australopithecus fueron los primeros bípedos. El bipedismo, condición inicial de evolución. La magia de la tecnología que nos permite compartir estas fotografías, la parte positiva de la virtualidad. ¿Ah? Listo. Seguimos avanzando. Miren, muchachos, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo los cráneos de los primeros Australopithecus. Si te das cuenta, esos cráneos son con mucha apariencia de simio, mira. Maximilar salido, pómulos salientes, protuberancia occipital. Mira acá, pequeña bóveda craneal. Los Australopithecus tenían entre 300 a 500 centímetros cúbicos. A medida que el hombre evoluciona, el cerebro va creciendo de tamaño. El Homo habilis tenía entre 500 y 750 centímetros cúbicos. El hombre actual tiene entre 1500 a 1600 centímetros cúbicos. Aumento de capacidad craneal. ¿Correcto? Listo. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes que en el básico les dije que todas las preguntas de examen de admisión estaban referidas a los aportes de los homos? ¿Se acuerdan? Habilis inicia la fabricación de herramientas, primer ser humano. Erectus descubre fuego, examen de admisión San Marcos, cocción de alimentos. Neandertal entierra a sus muertos, inicia las ideas religiosas. Cromagnon realiza el arte y las Venus líticas, culto a la fertilidad femenina. Ya, entonces, mira por acá, toda esa información está apuntada y resaltada aquí. Los homos son los únicos capaces de hacer herramientas. El habilis, erectus, neandertal y sapien. Toda la clase hemos explicado ese orden. Aquí está el habilis, primer homo, primer hombre. Primero en hacer herramientas, admisión con rojo. Erectus usa fuego, favorece la cocción de alimentos, examen de admisión. Primero en salir de África, lo encuentras en Asia, el hombre de Pekín, sinántropo, el hombre Java, pitecantropo. El Neandertal, primeros entierros, creencia en la vida después de la muerte, examen de admisión. Presenta lenguaje articulado, se comunica mediante palabras, examen San Marcos. Arte del Homo sapiens, pinturas rupestres en la Cova del Altamira, España, y arte mobiliar, las Venus líticas, culto a la fertilidad femenina. Con rojo, examen de admisión. Pero muchachos, como esa información nosotros ya lo teníamos del módulo básico, lo que he hecho yo es mejorar el material. San Marcos preguntó por el habilis erectus que están en el palio inferior, el Neandertal que está en el palio medio, y el sapien que está en el palio superior. Entonces San Marcos preguntó, ¿en qué periodo hay arte? Palio superior. ¿Onta el Neandertal? Palio medio. Aportes del palio inferior, herramientas fuego. Profe, volé. ¡Tarán! Ahí está tu regalito por pasar al nivel intermedio. Con esto respondemos todas las preguntas de examen de admisión, muchachos. Palio inferior, habilis erectus. Palio medio, Neandertal. Palio superior, sapien. Aporte habilis, herramientas. Aporte erectus, fuego. Aporte el Neandertal, entierros. Aporte el sapien, arte. Separado en parietal mobiliar. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué te parece ese cuadrito potente con todas las preguntas de examen de admisión de San Marcos? Listo. Muy bien. Espero que hasta ahí se haya captado la totalidad de la explicación de la clase el día de hoy. Escúchame, nos queda 2 minutos. Un favorcito. ¿Me puedes regalar un par de minutitos para mostrarte lo que estoy dejando para que estudies y dejarte tus actividades de la próxima semana antes que vayas a dar tu prueba?
por favor, si no fuese molestia, regálame un par de minutos antes que te retires a dar tu prueba. Mire, ve, usted ya comprobó la diferencia entre el básico y el intermedio. Y usted ya comprobó que el material que le estoy colocando está sumamente mejorado con respecto al básico. Entonces, hay cosas que nosotros ya hemos conversado de prehistoria. Entonces, esas cosas que nosotros hemos conversado de prehistoria están anotadas en la PPT, pero profundizadas. Por ejemplo, ¿me hace recordar usted en qué periodo había caza, pesca, recolecta? ¿En qué periodo había agricultura, ganadería? Por favor, ayúdame con esa ofensa. Te dije que para hoy me estudies prehistoria, sobre todo revolución neolítica. Usted ha tenido 2 semanas para estudiar revolución neolítica. La revolución neolítica es el paso de la caza, pesca, recolecta a la agricultura, ganadería. Y todos sabemos, supuestamente, que la caza, pesca, recolecta, muchas gracias por tu respuesta, es del paleolítico. Mientras que la agricultura, ganadería es el neolítico. Eso lo hemos dejado bien claro, correcto, en el básico. Entonces, toda esa información, mira acá, aquí está desarrollada. Primero, mira el cráneo del Homo habilis, mayor capacidad craneal. A medida que avanza el tiempo, mayor capacidad craneal. Maximilar y pómulo metido, disminución de la apariencia simiesca. La columna de un Homo erectus, Pithecanthropus, ser completamente erguido. Los entierros del Neandertal intencionales, examen de admisión San Marcos de este año. La sala de bisontes, arte rupestre, el hombre cromañón, todo eso hay que profundizar la próxima clase. Esto usted ya lo conoce de su módulo básico, la división de la prehistoria, piedra y metal, la división de piedra, paleomesoneo y metal, cobre, bronce, hierro. Entonces acá tienes todo lo que hemos trabajado en el paleolítico, ¿ya? Y resumido el tema de hominización, porque ahí culmina la hominización. El nomadismo de un lugar a otro porque no produces alimentos, la predación y el tallado. Vamos a analizar la próxima semana eso, ¿ya? Y acá le hemos colocado gráficos, el tallado, las Venus líticas, culto de la fertilidad femenina, ¿ya? Le he agregado el mesolítico. En el básico solamente mencionamos mesolítico, acá vamos a desarrollar mesolítico, ahí está la horticultura y el pastoreo, la domesticación de plantas y animales, antecedente de la agricultura. Clanes, examen de admisión San Marcos, vamos a analizar ese concepto. Y aquí está algo nuevo para ti, la transición del Pleistoceno al Holoceno, el factor que favorece la producción de alimentos. En el Mesolítico se extingue la megafauna, hay que analizar eso. Ahí está paleo, predación, neolítico, producción. A ese cambio se le llama revolución neolítica. En el neolítico se supera la predación de alimentos por la producción. Fácil. O sea, la agricultura ganadería desplaza a la caza, pesca, recolecta. Neolítico, ahí está todo lo que debes saber de neolítico, con examen de admisión, ahí está el arte megalítico, cercano oriente, centro originario, primer lugar que aparece la agricultura, eso ya lo sabemos del básico, ahí no hay nada nuevo, lo nuevo está acá. Ahí está, ¿qué te parece? La media luna fértil, el cercano oriente, ahí se produce la revolución neolítica, en una región conocida como Mesopotamia, ahí nacen las primeras civilizaciones. Por eso la próxima semana vas a hacerme un resumen de Mesopotamia, lo estoy colocando en el chat. Próxima semana, resumen de Mesopotamia. Ese resumen que va a tener: 1, ubicación; 2, desarrollo; 3, manifestaciones. Cuando digo ubicación, o sea que me analice su medio geográfico, sus características. Desarrollo son las etapas de su historia con sus gobernantes y aportes. Y manifestaciones, su arquitectura, religión, escritura y demás. Céntrate sobre todo en el punto 2. Todas las preguntas de misión de Mesopotamia son del desarrollo histórico, sumerio, acadio, babilónico, asirio y demás. Eso me haces con anticipación para que puedas captar mejor la explicación que se va a hacer. ¿Ya? Sugerencia, ahí está apuntado en el chat, en caso no me hayas escuchado. Si quieres, luego lo especifico, no hay problema. ¿Ya? Y miren, muchachos, las bellezas que te he colocado. Catalhuyuk, la primera aldea que demuestra sedentarismo.
Construcciones megalíticas. Ahí está explicado lo que es el dolmen, el cromlech, el menhir. Ahí para que te luzcas. Arte megalítico, el neolítico. Resumen de la clase de neolítico, que es lo que más ha venido en admisión. Y detallado metales con red conceptual, cuadro resumen y mapa conceptual. Entonces tienes un material bastante que estudiar, está bien detallado. La próxima semana eso lo vamos a profundizar y empalmamos con civilizaciones, por eso el resumen que estoy mandándote. Con lo que hemos hecho, debemos superar tranquilamente nuestras notas. Ya saben cuál es el acuerdo. Mientras más notas me saquen, más lecturas coloco. Muchas gracias por su paciencia, gracias por su atención. Esperemos vernos la próxima semana y esperemos, como siempre, dar lo mejor para ustedes. ¿Correcto, muchachos? Pueden ir a dar su prueba.